Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Fiel amigo y servidor de Cristo, Primera de Timoteo, segunda parte. Doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta usted mediante este medio. Hoy meditaremos en la segunda parte de esta epístola en los capítulos del 2 al 6. Es toda una guía e instrucción de vida en comunidad para Timoteo como líder y para todo seguidor de Cristo. La oración pública, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Se nos demanda oraciones a favor de las autoridades, de la ciudad o del país. Necesitamos orar por nuestro país y por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, indistintamente de nuestra simpatía política. Debemos orar sin cesar, pues esto es nuestro deber. Recordemos que el hombre que controlaba todo el poder de Roma cuando Pablo escribió estas palabras era el sangriento Nerón. Sin embargo, él especificó el orar por el que ocupa el cargo oficial, quien quiera que fuese. Leamos lo que nos dice el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Deseo pues que los hombres oren en todo lugar, así decía Pablo, es decir, en todo lugar donde se reúnan los creyentes. Pablo estaba hablando sobre la oración en el culto o en reunión pública. Ahora hay ciertas personas que levantan sus manos en las reuniones y a veces son criticados por ello. No hay nada malo en levantar sus manos. Si usted siente que quiere hacerlo, hágalo. Es de gran bendición y es una acción de rendición y adoración a Dios. Algunos vacilan en hacerlo porque no están seguros de estar en condiciones de revelar esta pureza espiritual que este gesto simboliza. Cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos venir con fe, creyendo, es decir, con plena confianza. Una de las razones por las que algunas reuniones de oración no tienen mucha asistencia es que a la gente le falta fe. Los creyentes algunas veces creen que Dios no les va a escuchar ni contestar, pero si hemos confesado nuestros pecados y acudimos a la misma sin amargura en nuestros corazones, ni disensiones, y venimos con fe, creyendo que Dios oirá y contestará nuestras peticiones. Esta actitud santa y sincera convertirá a la reunión de oración en una oración de gran poder, donde veremos la gloria de Dios. Para comentar la posición de Pablo con respecto a la participación de la mujer en la iglesia, es necesario conocer el contexto de Éfeso, en donde pastoreaba Timoteo. Había un templo de adoración a Artemisa, diosa gran madre, en el que las mujeres cumplían un rol preponderante como sacerdotisas, influenciadas por doctrinas herejes y de prostitución. Fue a causa de estas prácticas paganas que Pablo enfatiza en este pasaje que este asunto de la apariencia provocara atracción sexual, y esto debía desvincularse totalmente de la oración pública en las reuniones de las iglesias cristianas. Su énfasis recaería en el adorno interior antes que en el exterior. Las mujeres tenían que orar en público, pero sin vestirse de manera ostentosa, para poder dirigir sus súplicas a Dios de una forma en que no llamara la atención o se destacara su parte física o su atracción sexual. Creemos que este principio debe aplicarse hoy en día. El tema general del capítulo 3 son los cargos que se ocupan en una congregación. Se especifican los requisitos que deben tener los ancianos y los diáconos de una iglesia. Los líderes de la iglesia también deben ser ejemplares en su carácter y testimonio de vida.
Pablo nos presenta los requisitos de los obispos, que vendrían a ser los pastores. Estos deben gobernar bien su casa y llevar una vida ordenada, con templanza y haber demostrado el cambio en sus vidas, dando el fruto del Espíritu Santo en su diario vivir. Por tanto, la sabiduría está en anhelar servir al Señor y obedecer cada vez que tengamos la oportunidad de un servicio en la iglesia, sabiendo que la iglesia no es el edificio, sino que en esencia son las personas que lo conforman. Qué importante es saber cómo conducirnos y reconocer en todo momento y lugar la verdad de nuestro credo o dogma de fe, resumido como misterio de la verdad. En el capítulo 3 y el verso 16 nos dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo nos exhorta o nos advierte de aquellos que buscan la piedad y la santidad de manera externa. Esto es hipocresía. Todo por un esfuerzo humano. Esto se hace insuficiente porque es a través del sacrificio de Cristo que nosotros obtenemos la salvación, y el que experimenta este cambio interno recibe todo lo que viene de Dios con gratitud. En el capítulo 4 encontramos todo un manual de cómo conducirnos como discípulos de Jesús por medio de la enseñanza a Timoteo, basado en enseñanza, comunicación, el buen ejemplo de conducta, todo esto nutrido con fe y la buena doctrina que debemos tener todo aquel que sigue a Jesucristo. En los versos del 11 al 16 de este capítulo 4, Pablo dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tampoco descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, también le dice, en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si importante es cuidar la salud física, más aún es esforzarnos por la salud espiritual. Seamos creyentes que practican lo que dicen y escudriñan la palabra para confrontar cualquier falsa doctrina que engañosamente se nos filtre. En el capítulo 5, en esta carta, Pablo enseña a los líderes con qué actitud se debe tratar a los hermanos de la fe. Debe honrar a los mayores como a padres, con respeto y consideración. Esto son reglas que nos ayudan a mantener buenas relaciones, tanto en la congregación como en la familia y la comunidad. Dios ha levantado líderes dentro de la iglesia, encargados de ayudar a los hermanos a crecer en la palabra y en la fe. Pablo manda a la congregación a apoyar en todo sentido para que el reino de Dios se extienda y su nombre sea glorificado. Es una labor conjunta y no únicamente de liderazgo, como a veces se piensa. Debemos orar, consolar y alentar y apoyar a aquellos que se esfuerzan en enseñar la palabra de Dios y que velan por el crecimiento espiritual de otros. Es una ardua tarea. Timoteo era el responsable principal de la iglesia de Éfeso, por lo que debía de aplicar un parámetro justo e imparcial en cuanto al trato y la escogencia de las personas para el servicio. A Dios. Por eso, Pablo le aconseja sabiamente cómo conducirse en aspectos espirituales e inclusive con respecto
a sus hábitos alimenticios, debiendo cuidar su salud física y en santidad. Hoy en día vemos algunos líderes que se extreman en su servicio hasta el agotamiento, descuidando su salud y su familia, trayendo graves consecuencias, ya que si no estamos fuertes en espíritu y cuerpo, ¿cómo podremos cuidar a los demás? En 1 Timoteo 3:5 nos dice la palabra, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La convivencia en comunidad demanda una dosis alta de respeto y tolerancia que deben ser empleados de la mano con amor. Y Pablo le agrega todavía otro ingrediente, el contentamiento, cuando nos dice en los versos 6 y 7, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La verdad o piedad cobra sentido con el servicio, pero sin distinción ni posición social. En Colosenses 3:22 al 24 nos dice la palabra, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor reciben la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. La verdadera riqueza está en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y pelear la buena batalla de la fe por la vida eterna. Nos hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo debemos hacer esto? La misma palabra nos lo responde, hasta la venida de Jesucristo. Pues nuestra lucha debe ser constante y por siempre. El final de la carta contiene también un mensaje para los ricos de este mundo y les dice, desecha la altivez. No pongas la esperanza en las riquezas, recordando que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que sean generosos, de este modo atesorarán para sí y alcanzarán la vida eterna. ¿Qué cúmulo de riquezas hemos encontrado en esta carta? Pido a Dios que podamos atesorar todo esto para nuestro bien y el beneficio de todos aquellos con los que convivimos en nuestra comunidad. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia y permitirme que este mensaje llegue a tu vida. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.